Mi hijo esperó durante semanas la respuesta de la beca que podía cambiarle la vida. La carta nunca llegó, o eso creímos. Meses después encontré el correo de aceptación archivado en la cuenta familiar, marcado como leído desde el mismo día en que llegó. Mi esposa lo había escondido porque no quería que nuestro hijo se fuera a estudiar a casi 600 kilómetros. Esa noche entendí que un amor posesivo también puede robar un futuro. Me llamo Jorge. Mi hijo se llama Lorenzo. Desde que tenía 15 años hablaba del Instituto Norte de Ciencias Aplicadas como otros chicos hablan de un equipo, de un viaje o de un coche. No era una ilusión de una semana. Tenía carpetas con planes de estudio, profesores, residencias, becas, rutas de transporte, costos y fechas límite. Cada vez que alguien le preguntaba qué quería estudiar, respondía lo mismo. Ingeniería biomédica. Lo decía con una seguridad que yo no tuve a su edad. En nuestra ciudad había universidades buenas, pero no ese programa. Lorenzo no quería irse porque odiara su casa. No quería escapar de nosotros. Quería ir hacia algo que le encendía la mirada. Yo no iba a pagar eso. Olga, mi esposa, decía que lo apoyaba. Al principio parecía verdad. Le compró carpetas, le preparó comida cuando se quedaba hasta tarde con el ensayo, revisó que no olvidara fechas y hasta presumió con sus hermanas que Lorenzo iba a llegar lejos. El problema era la palabra lejos. Mientras significó éxito, Olga sonreía. Cuando empezó a significar otra ciudad, una residencia, otra rutina y una mesa familiar con una silla vacía, empezó a cambiar. Una noche Lorenzo nos mostró la página de la beca Horizonte. Cubre matrícula completa, residencia y un apoyo mensual para gastos básicos, dijo. Yo tomé el portátil y revisé los requisitos. ¿Tus notas alcanzan? Sí, pero piden ensayo, entrevista, carta de recomendación y certificados. Entonces vamos por partes. Olga estaba frente a nosotros, con los brazos cruzados. ¿Y cuántos kilómetros son? Lorenzo bajó la voz. Casi 600. 600. No fue pregunta. Fue reproche. Mamá, ya lo sabías. Una cosa es verlo en una página y otra imaginarte allá. No voy a desaparecer. No dije eso. Lo dijiste con la cara, respondió él. Yo intervine antes de que la conversación se torciera. Olga, esto es una beca importante. Si la consigue, sería una oportunidad enorme. Para él, sí. Para todos. Ella me miró como si yo hubiera elegido un bando. Claro, tú feliz de mandarlo lejos. No lo mando. Lo acompaño. Lorenzo cerró el portátil despacio. No quiero que esto se convierta en una pelea. Olga se levantó. Nadie pelea. Solo digo que a veces los sueños también rompen casas. Ese silencio fue la primera alarma. Durante los meses siguientes, Lorenzo trabajó como nunca. Pidió cartas a profesores, corrigió su ensayo hasta la madrugada. Practicó entrevistas conmigo y juntó documentos. Yo pagué $140 entre certificados, copias oficiales y envío de papeles. Olga dijo que era demasiado para algo incierto. Le recordé que ese dinero era de nuestro fondo para educación, no de un capricho. Ella no discutió más. Pero tampoco volvió a sonreír igual cuando hablábamos de la beca. La solicitud se envió en marzo. La entrevista fue en mayo. Lorenzo salió de esa llamada con la cara pálida y una sonrisa enorme. Creo que salió bien, papá. Entonces salió bien. No digas eso. Lo digo porque te vi. Estabas nervioso, pero hablaste claro. Olga lo abrazó, pero lloró contra su hombro. Mi niño se va a ir. Todavía no me aceptaron, mamá. Pero si te aceptan, te vas. Lorenzo la separó con cuidado. Si me aceptan, hablamos. No. Si te aceptan, tú y tu padre ya van a tenerlo decidido. Olga. ¿Qué? No puedo decir lo que siento. ¿Puedes sentirlo? Dije. No puedes convertirlo en culpa para él. Ella me miró con rabia. Siempre lo defiendes de mí. No lo defiendo de ti. Lo defiendo de perder una oportunidad antes de que exista. Después de esa noche, Lorenzo revisaba el correo familiar todos los días. Usábamos esa cuenta desde hacía años para trámites importantes. Citas médicas, colegio, facturas, seguros, documentos, becas. Los tres conocíamos la clave. Era práctica y confiable. Eso también fue un error. La respuesta debía llegar entre 4 y 6 semanas después de la entrevista. Lorenzo miraba por la mañana, al volver de clase y antes de dormir. Yo también revisaba cuando podía. Olga decía que no nos obsesionáramos. Si tiene que ser, será. No es destino, Olga. Es un proceso con fechas. Ya lo sé, Jorge. Pero no quería saber.
Quería esperar de una forma que le permitiera respirar. A finales de julio, no había nada en la bandeja principal. Lorenzo escribió al instituto desde su correo personal y no recibió respuesta inmediata. Pensamos que, si no había aceptación, tal vez habían elegido a otros. Él intentó fingir que estaba bien. Hay más opciones, dijo. Claro. La universidad local también tiene buen programa. Sí. No me mires así, papá. ¿Cómo? Como si yo estuviera enterrando algo. No estás enterrando nada. Sí. Un poco sí. Olga aprovechó esa etapa para empujar la opción local. Decía que era más sensato, más cómodo, menos costoso. La matrícula de reserva costaba $520. La pagamos en septiembre para no perder plaza. Lorenzo firmó con la cara quieta. No era su sueño. Era su plan de emergencia. Olga empezó a respirar mejor. Yo no. Había algo que no encajaba. Un día Miriam, la orientadora de Lorenzo, me llamó para preguntar qué había pasado con el Instituto Norte. Le dije que no habían respondido. Se quedó callada unos segundos. Ese instituto responde incluso a rechazados. Eso se me quedó. No dije nada en casa. No quería alimentar sospechas sin base. Pero la incomodidad empezó a caminar conmigo. La cuenta familiar tenía demasiadas carpetas, demasiados filtros, demasiados mensajes movidos por años de uso. Pensé que quizá el correo se había perdido. Pensé que quizá había entrado a publicidad. Pensé muchas cosas antes de pensar en Olga. Eso fue lo más triste. Que todavía la protegí dentro de mi cabeza. A principios de octubre entré a la cuenta familiar buscando un comprobante antiguo para una garantía. El buscador no encontraba nada. Probé con otra palabra. Luego vi una carpeta llamada Varios. No recordaba haberla creado. La abrí por rutina. Había publicidad, notificaciones viejas y documentos archivados. Casi la cerré. Entonces vi la palabra Horizonte. El asunto decía, resultado de postulación beca Horizonte. El correo estaba fechado en junio. Marcado como leído. Archivado. Lo abrí. La primera línea me quitó el aire. Nos complace informarle que Lorenzo ha sido seleccionado para recibir la beca Horizonte. Seguí leyendo. Matrícula completa. Residencia cubierta. Apoyo mensual de $350 para gastos básicos. Confirmación obligatoria antes del 15 de julio. Reunión virtual de aceptación. Documentos de ingreso. Respuesta requerida. Todo estaba allí. Todo había estado allí desde junio. Yo estaba leyéndolo en octubre. Revisé la bandeja de enviados. No había respuesta. Revisé papelera. Había recordatorios borrados. Revisé historial de seguridad. La contraseña había sido cambiada durante 3 días después del correo de aceptación. Luego volvió a una variación mínima de la anterior. Me quedé mirando la pantalla hasta que las letras dejaron de parecer palabras. No pensé primero en Olga. Pensé en Lorenzo. En su cara de septiembre pagando la matrícula local. En sus noches calladas. En la forma en que dejó de mirar vídeos del instituto. En sus mensajes diciendo que tal vez no era tan bueno como creía. En Olga diciéndole que a veces la vida te protege de lo que no conviene. Tuve que apoyar las manos sobre la mesa. Luego llamé al número del correo. Me atendió Vania, del departamento de admisiones. Expliqué que era el padre de Lorenzo y que acababa de encontrar la aceptación archivada sin respuesta. Vania revisó el expediente. Sí, señor. Lorenzo fue seleccionado. No recibimos confirmación. El correo estaba archivado en nuestra cuenta familiar. Él nunca lo vio. Lo siento mucho. La plaza sigue disponible. Hubo silencio. La fecha de confirmación cerró en julio. La beca original ya fue reasignada. Sentí que me tragaba una piedra. Él sí quería aceptar. Lo entiendo, señor. Hubo recordatorios. Sí. 2 correos más y una invitación a reunión virtual. Todos quedaron sin respuesta. Se pueden revisar circunstancias extraordinarias. Podemos elevar una solicitud, pero no puedo prometer recuperación de la beca completa. En algunos casos se ofrece ingreso diferido o ayuda parcial si hay documentación. ¿Qué necesitan? Una carta de Lorenzo, una explicación formal, capturas del correo, evidencia de fechas y cualquier documento que pruebe que él no rechazó voluntariamente. Colgué con una mezcla de rabia y urgencia. No llamé a Olga. No todavía. Imprimí el correo. Imprimí los recordatorios. Imprimí el historial de contraseña. Guardé capturas. Envié todo a mi correo personal. Hice copia en una memoria. No porque pensara demandar en ese instante, sino porque ya entendía algo. Cuando alguien es capaz de esconder un futuro,
También puede intentar esconder la prueba. Olga llegó a casa a las 6:30. Entró con una bolsa de pan y preguntó por Lorenzo. Le dije que estaba en la biblioteca. Tenemos que hablar. ¿De qué? Puse las hojas sobre la mesa. Leyó la primera línea y su cara perdió color. No dijo, ¿qué es esto? No dijo, no sabía. No fingió sorpresa. Solo se quedó inmóvil. Eso fue una confesión antes de cualquier palabra. ¿Desde cuándo lo sabes?, pregunté. Jorge. ¿Desde cuándo? Ella dejó la bolsa en la silla. No quería que pasara así. ¿Qué hiciste? No quería que se fuera. ¿Qué hiciste, Olga? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo vi el correo. Lo abrí. Pensé que si Lorenzo lo veía, iba a aceptar de inmediato. Claro que iba a aceptar. Había trabajado meses para eso. No estaba preparado. No estabas preparada tú. Es mi hijo. También es el mío. Tú estabas orgulloso de verlo irse. Estaba orgulloso de verlo crecer. Ella se tapó la cara. Solo quería ganar tiempo. Archivaste el correo. No sabía qué hacer. Borraste recordatorios. No quería que se enterara de golpe. Cambiaste la contraseña 3 días. No recuerdo. No mientas otra vez. Bajó la mirada. Sí. La cambié. Vi los datos en el historial. Olga se sentó como si las piernas le fallaran. Era mi niño, Jorge. Iba a irse a casi 600 kilómetros. Iba a vivir con extraños. Iba a llamarnos cuando pudiera. Yo no podía respirar pensando en su cuarto vacío. Y entonces decidiste vaciarle el futuro. No digas eso. ¿Qué palabra prefieres? Cometí un error. No, un error dura un minuto. Tú lo viste sufrir durante meses. Ella lloró más fuerte. No quería verlo sufrir. Pero lo viste. Lo viste revisar el correo. Lo viste pagar una matrícula local que no quería. Lo viste creer que no era suficiente. Pensé que se le pasaría. La frase me golpeó. Se le pasaría. Como si su sueño fuera fiebre. Olga. ¿Qué? La beca original se perdió. Su rostro se rompió. No. Sí. Podemos llamar. Podemos explicar. Ya llamé. Me miró con pánico. ¿Hablaste con ellos? Sí. Sin mí. Sin ti. Igual que tú decidiste sin nosotros. No hagas esto. Esto ya está hecho. Olga se levantó. No se lo digas hoy. Se lo digo hoy. Lo vas a destruir. Tú lo destruiste cuando lo dejaste creer que lo rechazaron. Va a odiarme. Tal vez. No puedes ponerlo contra mí. No soy yo quien lo pone contra ti. Es el correo. Lorenzo volvió a las 8. Entró con mochila, cansancio y esa tristeza tranquila que llevaba meses pegada a los hombros. Miró la mesa. Miró las hojas. Miró a su madre. ¿Qué pasó? Le dije que se sentara. No adorné. No convertí el golpe en misterio. Encontré el correo del Instituto Norte. Su cara cambió. Respondieron. Sí. ¿Cuándo? En junio. No. Yo revisé. Estaba archivado. No entendía. Yo revisé todos los días. Lo sé. Miró a Olga. Mamá. Ella dio un paso hacia él. Lorenzo. No. ¿Qué hiciste? Olga empezó a llorar. Yo solo quería protegerte. ¿De qué? De una beca. De irte antes de estar listo. Yo estaba listo. No sabías lo que era vivir lejos. Tampoco lo iba a aprender sentado aquí. Él tomó las hojas con manos temblorosas. Leyó la aceptación. Leyó el apoyo mensual. Leyó la fecha límite. Cuando llegó al 15 de julio, dejó de leer. Esto venció. Sí, dije. Hace meses. Sí. La beca. La original fue reasignada. Se quedó sin voz. Luego miró a Olga. Tú lo sabías. Ella lloraba. Yo pensé que podía retrasarlo. Retrasarlo hasta perderlo. No era mi intención. Pero fue tu acción. Lorenzo se levantó. Caminó hacia la puerta. Olga intentó tocarlo. No me toques. Ella se detuvo como si le hubieran quitado el aire. Hijo. Yo lloré semanas. Lo sé. Lo sabías. No era una pregunta sobre información. Era una pregunta sobre humanidad. Olga bajó la cabeza. No sabía cómo decirlo. Decir que me habían aceptado. Que me robaste la respuesta. Que cada vez que me abrazabas mientras yo creía que no era suficiente, tú sabías que sí lo era. No digas robar. Lo escondiste porque era mío. Lorenzo tomó su mochila. Voy a casa de Bruno. Olga quiso seguirlo. No. Lo dije yo.
Ella me miró con rabia. Tiene que quedarse. No. Tiene que respirar. Lorenzo salió. La puerta no sonó fuerte. Eso fue peor. No hizo una escena. Solo se fue de una casa donde ya no sabía quién cuidaba su futuro y quién lo encerraba. Olga se derrumbó en la silla. Me odia. Ahora mismo tiene derecho. Tú lo disfrutas. La miré sin reconocerla. Nada de esto me da alegría. Siempre quisiste que eligiera sus sueños antes que a mí. No tenía que elegir. Tú fabricaste esa guerra. Ella golpeó la mesa con la palma. No soy una mala madre. No estoy hablando de todos los años. Estoy hablando de junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Nombrar los meses la dejó callada. Porque ya no era un impulso. Era una cadena. Le dije que dormiría en el cuarto de invitados hasta decidir qué hacer. Ella dijo que no exagerara. Le respondí que no iba a compartir cama esa noche con alguien que había mirado a nuestro hijo perder una beca y lo llamó protección. Fui a buscarlo más tarde a casa de Bruno. No para traerlo de vuelta. Para verlo. Bruno abrió la puerta. Lorenzo estaba sentado en el suelo de su habitación, con el portátil delante y el correo abierto. Papá. Sí. Es real. Sí. No era que no me quisieran. No. Me aceptaron. Sí. La cara se le quebró. Y yo me convencí de que no era tan bueno. Me senté a su lado. Fuiste lo bastante bueno. El problema no fue tu valor. Fue la mentira. Él se limpió la cara con la manga. ¿Qué dijo el instituto? Les conté. Piden carta tuya, explicación formal y documentos. Hay posibilidad. No de recuperar todo como estaba. Pero sí de pedir revisión. Quizá ingreso diferido. Quizá ayuda parcial. No voy a mentirte. Asintió. Prefiero una verdad pequeña a otra mentira grande. Esa frase me partió. Trabajamos esa noche hasta tarde. Bruno nos trajo agua y no hizo preguntas. Lorenzo escribió una carta sin insultar a su madre. Eso me impresionó. Decía que nunca rechazó la beca, que el correo fue abierto y archivado sin su conocimiento, que durante meses creyó haber sido rechazado y que pedía una revisión extraordinaria. Adjuntamos capturas, historial y documentos. Antes de enviarlo, Lorenzo se quedó mirando la pantalla. Es humillante. No. Humillante es lo que te hicieron. Pedir que revisen tu caso es defenderte. Lo envió. Volvió a casa 2 días después, pero no igual. La casa tampoco era igual. Lo primero que hizo fue sacar sus documentos de la cuenta familiar. Creó un correo nuevo solo para él. Cambió claves. Movió solicitudes, certificados y contactos. Me pidió que yo fuera contacto secundario, no Olga. Olga escuchó eso desde la cocina y lloró. Lorenzo no cambió la decisión. Fue la primera consecuencia concreta. Olga intentó disculparse muchas veces en esa primera semana. Al principio lo hacía mal. Perdón si te sentiste traicionado. Lorenzo la miró. No. Ella tragó saliva. Perdón por traicionarte. Eso es distinto. Quise protegerte. No lo metas en la disculpa. Ella bajó la mirada. Perdón por traicionarte, por esconder el correo, por borrar recordatorios y por dejar que creyeras que no eras suficiente. Lorenzo respiró hondo. Gracias por decirlo completo. Pero no la abrazó. A Olga eso le dolió. A mí me pareció justo. Los días siguientes fueron de acciones, no de discursos. Llamé a Miriam para pedir apoyo del colegio. Ella escribió una carta explicando que Lorenzo había sido un candidato fuerte, que su desempeño era consistente y que el silencio del correo no correspondía a su conducta. Llamé a Vania para confirmar recepción. Ella nos respondió que el comité revisaría el caso en 5 días hábiles. También llamé a Gabriel, mi amigo de años. Olga escondió la aceptación de Lorenzo. Gabriel tardó en contestar. ¿Necesitas que escuche o que opine? Las dos. Entonces escucha primero. No tomes decisiones para salvar a Olga de la culpa. El centro ahora es Lorenzo. Eso ya lo sé. Saberlo no impide que te confundas cuando ella llore. Tenía razón. Olga lloraba mucho. Pero ya no dejé que sus lágrimas cambiaran el orden de los hechos. Una noche, mientras Lorenzo dormía en su habitación con la puerta cerrada, Olga me siguió al pasillo. No puedes castigarme para siempre. No estoy castigándote. Me sacaste de todas las decisiones. Te saqué de las decisiones que ya no puedes tocar sola. Es mi hijo. Y por eso duele más. Ella apretó los labios. 18 años cuidándolo no cuentan por un error. No fue un error. Fue una cadena. Abriste el correo, lo archivaste, borraste recordatorios, cambiaste contraseña, pagamos una matrícula local.
Lo viste sufrir y callaste. Cada frase era un escalón. Olga no pudo subir ninguno. Yo estaba asustada. El miedo explica. No absuelve. Te estás volviendo cruel. No. Estoy dejando de ayudarte a llamar amor a una mentira. Se fue a la habitación. No la seguí. Antes la habría seguido. Antes habría intentado bajar el dolor de todos, aunque para eso tuviera que mover la verdad a un rincón. Esa semana dejé de hacerlo. El comité respondió 5 días después. Lorenzo estaba conmigo en el taller cuando recibió el correo. Su mano empezó a temblar. Papá. ¿Qué dice? Quieren una reunión virtual. ¿Cuándo? Mañana. Salimos del taller como si el mundo hubiera vuelto a moverse. En la reunión estuvieron Vania, una coordinadora llamada Elvira, Lorenzo, Miriam y yo. Olga pidió estar. Lorenzo dijo que no. Fue duro. Pero ella aceptó. Lorenzo habló con una serenidad que no le conocía. Explicó fechas, esfuerzo, entrevistas, silencio y descubrimiento. No atacó. No pidió lástima. Solo pidió que no interpretaran su falta de respuesta como rechazo. Yo nunca rechacé la beca, dijo. No respondí porque no supe que había sido aceptado. Elvira escuchó con atención. Al final dijo que la beca original ya estaba asignada y no podía quitarse a otro estudiante. Eso era justo, aunque doliera. Pero ofrecieron ingreso diferido para el siguiente periodo. Matrícula cubierta durante el primer año y prioridad para residencias si pagábamos un depósito de $1.200. El apoyo mensual ya no estaba disponible, pero podía postular a un fondo de asistencia interno al llegar. No era la oportunidad completa. No devolvía los meses perdidos. Pero era una puerta. Lorenzo leyó el correo final varias veces. Después se apoyó en la silla y empezó a llorar. Esta vez lloró distinto. No como rechazado. Como alguien que acababa de recuperar un camino roto. ¿Aceptas? Pregunté. Sí. La palabra fue una sentencia para Olga y una recuperación para él. Cuando se lo dijimos, Olga se llevó una mano al pecho. ¿Se va? Sí. Igual. No igual. Más tarde. Con menos ayuda. Con más daño. Pero sí, se va. Ella miró a Lorenzo. ¿Puedo ayudar con el depósito? Lorenzo no respondió enseguida. Acepto una parte, dijo al final. Pero no quiero que después digas que por eso tengo que llamarte todos los días. Olga palideció. Nunca diría eso. Lorenzo la miró. No necesitó contestar. Ella bajó la cabeza. Está bien. No lo diré. El depósito se pagó en 2 partes. Yo puse $800 desde mi cuenta personal. Olga puso $400. Lo hicimos así porque no quería que la reparación se convirtiera en deuda moral para Lorenzo. La matrícula local de $520 no se recuperó. Lorenzo aceptó perderla como parte del costo de la mentira, pero le dejé claro que no saldría de sus ahorros. No es tu pérdida, le dije. Es mi matrícula. Fue nuestra decisión basada en información falsa. Olga escuchó desde la puerta. No habló. Creo que por primera vez entendió que su mentira también tenía recibos. Después vinieron las consecuencias dentro de casa. Olga empezó terapia 2 semanas después. No porque yo se lo exigiera como castigo, sino porque Lorenzo lo puso como condición para cualquier intento de reconstruir relación. No voy a hablar contigo si cada conversación termina en tu miedo, dijo. Olga asintió. Voy a ir. No para convencerme. No. Para entender por qué pensaste que podías decidir por mí. Ella lloró, pero dijo que sí. También aceptó no revisar correos, documentos académicos ni trámites de Lorenzo. Aceptó que las llamadas con el instituto serían entre Lorenzo y yo, con copia a Olga solo si él lo decidía. Aceptó dejar de usar frases como no quiero perderte y todo lo hice por amor. Eso fue más difícil para ella que pagar dinero. Porque el dinero salía de una cuenta. Las frases salían de su identidad de madre. Una tarde, Lorenzo encontró una libreta vieja con apuntes del instituto. La dejó sobre la mesa sin darse cuenta. Olga la vio y empezó a acariciar la portada. Él la tomó de inmediato. No revises mis cosas. Solo la miraba. No. Ella retiró la mano. ¿Perdón? No fue una gran escena. Fue un límite pequeño. Pero en esa casa los límites pequeños empezaron a importar. Yo también tuve que revisar mi parte. No escondí correos, claro. No cometí lo de Olga. Pero si había permitido que la cuenta familiar fuera demasiado amplia. Si había confundido confianza con falta de control. Si había querido creer en la versión cómoda de que Olga solo estaba triste, no interfiriendo. Miriam me lo dijo con cuidado.
Jorge, Lorenzo va a necesitar que no conviertas esto solo en la culpa de Olga. También necesita sistemas que no dependan de que todos se porten bien. La frase era dura. Pero justa. Abrimos cuentas separadas. Creamos respaldos. Pusimos contactos directos. Lorenzo aprendió a manejar cada trámite. Yo dejé de ser el centro de toda solución. Eso también era dejarlo ir. No solo físicamente. Como adulto. Los meses hasta su partida fueron útiles y dolorosos. Lorenzo trabajó medio tiempo en una tienda de tecnología para ahorrar. Yo cubrí parte del transporte y compré algunas cosas necesarias sin convertir cada gasto en ceremonia. Olga quiso comprarle todo de golpe. Él eligió aceptar lo básico y rechazar lo demás. No quiero que la culpa amueble mi cuarto, dijo. Olga lloró en silencio. Yo no la defendí de esa frase. Porque era verdad. Bárbara, hermana de Olga, intentó intervenir una noche. Tu madre cometió un error, Lorenzo. Pero la estás haciendo pagar demasiado. Lorenzo dejó el vaso sobre la mesa. Mi madre me hizo creer durante meses que no valía para la beca que sí gané. Bárbara bajó la voz. Lo hizo por miedo. Entonces que trabaje su miedo sin usar mi futuro. Bárbara me miró esperando que corrigiera a mi hijo. No lo hice. Ella dijo que yo estaba permitiendo una crueldad. Respondí. Estoy permitiendo consecuencias. No volvió a opinar delante de mí. Olga empezó a cambiar en gestos pequeños. No perfectos. No siempre sinceros al principio. Pero empezó. Una tarde dejó un sobre la mesa. Dentro había una carta para Lorenzo. No se la des si no quiere leerla, me dijo. Eso ya era distinto. Antes habría entrado a su habitación llorando. Lorenzo leyó la carta 2 días después. No me contó todo. Solo dijo que estaba mejor que las disculpas habladas, porque por primera vez Olga escribía más hechos que emociones. La voy a guardar, dijo. Eso significa que la perdonas. No. Significa que no la tiro. Me pareció suficiente. El día de aceptar formalmente la plaza diferida, Lorenzo pidió que estuviéramos los dos. Olga y yo. No porque todo estuviera bien, sino porque él quería mirar a su madre mientras marcaba aceptar. El correo apareció en su cuenta nueva. Nadie más tenía clave. Lorenzo leyó cada línea en voz alta. Después hizo clic. Aceptado. No hubo aplauso. No hubo abrazo grupal. Olga lloró. Lorenzo no la miró enseguida. Luego dijo. Esto era lo que yo debía decidir en julio. Olga respondió. Sí. Solo eso. Sin excusa. Sin miedo. Sin pero. Ese sí abrió algo pequeño. No una reconciliación. Una posibilidad. La semana antes de su partida, compré zapatos nuevos para Lorenzo. No eran caros. Costaron $90. Él los miró con una sonrisa cansada. Papá, tengo zapatos. Para caminar por una ciudad nueva. Eso suena cursi. Lo sé. Gracias. Olga quiso preparar una comida de despedida con toda la familia. Lorenzo dijo que no. Quería algo pequeño. Nosotros 3, Bruno y Miriam. Olga aceptó, aunque se le notó el dolor. En esa comida no hablamos de traición todo el tiempo. Hablamos de horarios, trenes, residencias, lavandería, profesores, comida barata y llamadas. Olga escuchó más de lo que habló. Cuando quiso decir que debía llamarla cada noche, se detuvo. Lorenzo lo notó. Gracias por no decirlo, dijo. Ella sonrió con tristeza. Estoy aprendiendo a tragarme mis miedos antes de dártelos. Fue la primera frase suya que no sonó a excusa. El día de las maletas llegó con meses de retraso y con una verdad que nadie podía desver. Lorenzo guardó ropa, libros, documentos, cargadores, la libreta vieja y una copia impresa de la aceptación. También guardó la carta de Olga, doblada entre cuadernos. Ella lo vio y empezó a llorar en silencio. No dijo nada. Eso fue mejor. En la estación, Lorenzo abrazó primero a Bruno. Luego a Miriam. Luego a mí. No sabía cómo soltarlo. Pero lo hice. Estoy orgulloso de ti, dije. Por irme. Por defender tu vida sin convertirte en alguien cruel. Él apoyó la frente en mi hombro. Gracias por encontrarlo. Lo encontré tarde. Lo encontraste. Después se acercó a Olga. Ella parecía más pequeña. No intentó abrazarlo primero. Lorenzo la miró durante varios segundos. Me dolió mucho, mamá. Lo sé. No sé cuándo voy a confiar igual. Lo entiendo. No me pidas que te llame para calmarte. No lo haré. Si te llamo, será porque quiero. Sí. Él la abrazó. Fue breve. ¿Real? No reparó todo. Pero tampoco fue nada.
Cuando el tren salió, Olga se quedó mirando hasta que desapareció. Luego dijo algo que no esperaba. Lo perdí cuando escondí el correo, no cuando subió al tren. No respondí rápido. Sí. Ella lloró sin cubrirse la cara. Yo no la abracé de inmediato. No por castigo. Porque algunas verdades necesitan estar solas unos segundos para no volver a esconderse. En casa, el cuarto de Lorenzo quedó vacío de otra forma. Ya no era un cuarto robado por una beca perdida. Era un cuarto dejado por un joven que decidió irse. Esa diferencia importaba. Olga siguió en terapia. Yo también empecé a ir. Necesitaba entender cómo seguir casado con alguien que había hecho algo imperdonable sin decidir todavía si era imperdonable para siempre. No quise fingir un final limpio. No lo había. Olga y yo dormimos separados durante meses. Hablamos de cuentas, de límites, de confianza y de lo que significaba ser padres cuando el hijo ya no estaba bajo nuestro techo. A veces discutíamos. A veces ella volvía a decir que todo nació del miedo. Yo repetía que el miedo no podía volver a ser una llave. Lorenzo llamaba una vez por semana al principio. Luego cuando podía. A veces me llamaba a mí. A veces también a Olga. Cuando la llamaba, ella no lo retenía horas. No lloraba al final para que él se sintiera obligado a prometer otra llamada. Cada vez que lograba terminar una llamada sin usar culpa, me decía: hoy lo hice mejor. Yo respondía: hoy respetaste. Era más exacto. Meses después, Lorenzo nos envió una foto de su laboratorio. No salía su cara. Solo su mano con guantes, una mesa, un equipo y una nota pequeña. Primer día real. Olga miró la foto durante mucho tiempo. Si hubiera logrado detenerlo, dijo, habría llamado amor a esto perdido. Esa frase fue la reparación más honesta que había pronunciado. No porque lo arreglara. Porque por fin no se puso en el centro. La confianza no volvió como antes. Quizá nunca debía volver como antes. Ahora tenía claves separadas, documentos propios, límites escritos y verdades dichas sin pedir permiso al miedo de Olga. Eso no era una familia rota. Era una familia aprendiendo que el amor sin respeto se parece demasiado al control. Olga decía que escondió el correo porque no quería perder a su hijo. Pero esa fue la noche en que empezó a perderlo de verdad. No por la distancia. No por la universidad. No por una beca. Lo perdió cuando le enseñó que alguien podía cerrar una puerta y llamarlo protección. Lorenzo se fue meses después, no con la beca intacta ni con la confianza intacta, pero sí con algo que su madre no pudo archivar. La decisión de vivir su propia vida. Y yo aprendí que el amor de un padre no siempre consiste en retener. A veces consiste en abrir la puerta, aunque duela ver partir. Ese correo no era solo una aceptación universitaria. Era una llave. Olga la escondió porque tenía miedo de quedarse sola. Yo la encontré tarde. Pero se la puse de nuevo en manos de mi hijo. No hubo ceremonia para esa nueva vida. Solo correos limpios, maletas cerradas y una regla que quedó escrita en la cocina. Ningún trámite de Lorenzo se toca sin Lorenzo. Nadie volvió a discutirla. Olga la leyó varias veces. Una tarde me dijo que la frase le dolía. Le respondí que no estaba hecha para doler, sino para recordar. Ella no la quitó. A veces, una casa necesita una regla visible porque la confianza invisible fue traicionada. Desde entonces entendí que ningún amor merece llamarse amor si necesita robar un futuro para sentirse acompañado.